El Distrito Veracruz del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios trae para ti Prosperidad Integral, presentando al presbítero Miguel Ángel Gómez. Dios te bendiga, querido hermano. Quiero agradecer a Dios y a nuestro distrito por esta maravillosa campaña de mayordomía que sé que va no solamente a bendecir tu vida, sino también la vida de cada uno de los ministros e iglesias de nuestro distrito. Me invitaron para compartir ese tema contigo, el cual he titulado Dueños o Mayordomos. Y quisiera iniciar ese tema haciendo una pregunta a nuestras vidas. ¿Hay alguna diferencia entre las cosas materiales y las cosas espirituales? A veces tendemos a separar lo material de lo espiritual y pensar que lo material es malo y a tener un concepto equivocado o erróneo de las cosas materiales, de los bienes materiales, de la prosperidad. Pero no es así. Fíjate lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo. Una vez que Dios terminó su creación, se dio cuenta que todo lo creado por Él, que todo lo hecho por Él, que todo lo que hasta ese momento había hecho, tanto las cosas espirituales como las cosas materiales, eran buenas. Así es que Dios ha hecho no solamente el área espiritual de nuestras vidas, sino también el área material. Si no, fíjate lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 3 al 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? El Señor es el dueño del cielo y de la tierra. Él tiene el título de propiedad de todo lo que existe en el universo, en la tierra, en el mundo. Todo lo que tú crees tener le pertenece a Él. Él posee ese título de propiedad. Él es el que hizo todas las cosas. Y tenemos muchos textos en la Biblia que podríamos citar en este momento, pero solamente quiero decirte, Dios es el creador, Dios es el que hizo los cielos. Ni tú ni yo somos creadores de estas cosas maravillosas que Dios ha dado. Y no solo eso, no solamente es el creador, también es el proveedor de todas las cosas que tenemos. Por ejemplo, de la vida física. Dios te hizo, Dios te formó, eres una persona maravillosa porque Dios te hizo. Y el concepto de Dios para hacernos es un concepto maravilloso. La vida física entonces le pertenece a Dios, la respiración, el aliento, el alimento, la casa, el terreno, el tiempo, la salud, la ropa, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Pero no solamente Dios nos los ha dado a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, sino Dios le dio a todos y repartió a todos según nuestras capacidades, aún a los que no llegan a la iglesia, aún a los que no tienen a Cristo en su corazón, aún a aquellos que no están todavía dentro del redil del Señor. También Dios les proveyó, Dios les dio. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. No podemos hacer una diferencia entre lo material y lo espiritual. Sabemos que lo espiritual es maravilloso en nuestras vidas porque lo hemos experimentado, porque lo estamos viviendo, pero también el área material es importante. ¿Por qué? Porque es a través del área material que Dios revela las cosas espirituales. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Sigue diciendo el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Tanto el cuerpo como el espíritu, los dos son de Dios. Los dos le pertenecen a Dios. Dios es el dueño de las cosas espirituales y Dios es dueño de las cosas materiales. A veces tendemos a hacer esa diferencia y a tener un mal concepto de las cosas materiales, pero Dios las hizo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú y yo somos administradores. Dios nos ha puesto para administrar aquello que le pertenece a Dios. No somos dueños. ¿Quién es el dueño? Dios es el dueño. Tú y yo solamente somos mayordomos. Y quiero decirte una cosa, los mayordomos, los administradores, jamás vamos a ser dueños de las cosas que Dios ha creado. Dios nos pone para administrarlas, pero no nos ha dado
a nosotros el título de propiedad. En el sentido estricto, somos administradores o gerentes de esta creación maravillosa. Tarde o temprano vamos a tener que rendir cuenta, tarde o temprano vamos a tener que decirle a Dios qué hicimos con las cosas que Dios nos ha dado, con las habilidades, con los dones, con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, con esas maravillosas habilidades que Dios ha puesto en tus manos. Tarde o temprano vamos a tener que rendir cuentas. Todo cristiano debe ser entonces un buen administrador. ¿Un buen administrador de qué? De su vida, de los talentos que Dios ha puesto en nosotros, de lo que Dios nos ha dado, de nuestro tiempo. Tenemos que saber administrar, cuidar y hacer rendir el tiempo que Dios nos ha dado. De los tesoros y de los bienes materiales que Dios nos ha dado, también tenemos que ser buenos administradores, porque quiero decirte que los bienes Dios nos los da para hacer bienes, no para hacer males, para crear males o para dañar. No, Dios nos ha dado bienes para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque cuando bendecimos a otros, Dios se da cuenta de la maravillosa gracia que está en nosotros para poder administrar sus bienes. Así es que los bienes son para hacer bienes. ¿Y cuáles serían los bienes? Dar, ofrendar, proveer a las necesidades de su familia, hacer uso sabio del dinero. Los bienes son para hacer bienes. Que nunca se te olvide que Dios no provee para pecado, para destruir, para maldad. Dios nos ha puesto como administradores de la mayor empresa del mundo, que es su creación. Si es que tú y yo somos administradores de esa creación que Dios ha hecho maravillosa, de todo, de cada detalle que Dios ha puesto en su creación, tú y yo somos administradores. Tenemos que guardar, tenemos que preservar y tenemos que sacar adelante la creación del Señor, y nosotros estamos incluidos en esa creación. Lo hizo desde el huerto, puso a Adán en el huerto y lo puso a trabajar, porque el trabajo dignifica al hombre, porque el trabajo hace que el hombre encuentre un propósito dentro del plan de Dios, porque la esencia del hombre es construir, transformar, modificar. El trabajo Dios lo creó como una vocación en nuestras vidas, así es que todos tenemos la vocación del trabajo. Trabajamos para la gloria de Dios, trabajamos para engrandecer el reino de Dios. Tu trabajo es para engrandecer el reino de Dios, y Dios va a bendecirte a través de tu trabajo. Dios va a traer bendición a tu vida a través de ese trabajo. El trabajo entonces dignifica al hombre y lo hace más humano, pero desafortunadamente muchas veces al querer construir una casa perdemos el hogar. Trabajamos tanto que sacrificamos lo que es verdaderamente importante: la familia, la vida, la salud, el tiempo. Eso es una mala administración de lo que Dios nos ha dado. Quiero ir concluyendo diciéndote que nosotros debemos ser buenos administradores. Peter Drucker, el padre de la administración moderna, dijo: la administración es hacer las cosas bien y el liderazgo es hacer las cosas correctas. Dios te escogió a ti para ser un líder, pero también para ser un buen administrador de las cosas que Dios te ha dado. Dios te bendiga, Dios bendiga tu ministerio, tu iglesia, tu casa, tu hogar, y que Dios bendiga a nuestro hermoso y maravilloso distrito por esta hermosa campaña. Dios te bendiga y que el Señor esté contigo. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue un consejo financiero de Prosperidad Integral, presentado por el Distrito Veracruz.